Cuando una persona depende de una sola fuente de ingreso es de alto riesgo y muchas personas creen de una forma inocente que esa fuente de ingreso va a estar ahí para siempre. Yo soy una persona que tiene negocios, propiedad raíz y hago inversiones en la bolsa de valores. Aunque soy exitoso en las tres, toda la gloria para nuestro Señor, es tan maravilloso uno decir, es que esto no se apaga. La bolsa de valores continúa independientemente. Pase lo que pase. Pase lo que pase. Es algo que se puede hacer de una forma muy organizada, que se puede hacer con cantidades pequeñas, pero tiene la ventaja. Puedo ganar al alza o a la baja. Una de las grandes ventajas de este negocio es la liquidez. Entiendas de liquidez como la capacidad de convertir un activo o una inversión en cash, ¿cierto? Y esta es la máquina más rápida de todas. Esa característica en especial no la tiene ningún otro negocio. Ningún otro negocio. Mi querido Alejandro, ¿cómo estás? Divinamente, extraordinariamente Segunda bien. Entrevista de esta tercera temporada, en donde estamos hablando de las ventajas de invertir en la bolsa. Sí, así es. Mucha gente me pregunta, Alex, que ¿de dónde sale la creación del seminario? Sí. ¿Cuáles fueron sus raíces y cómo empiezas a inventar toda esta parte de la estrategia? Porque la información existe, pero el cómo presentarla y en cómo educar a la gente, tú la tuviste que crear, tú la tuviste que inventar, que hacer, que analizar. ¿Cómo pasa eso? Bueno, querido Nayo, primero muchas gracias por estar acá. Para mí es un gran privilegio siempre que vienes con tu equipo, que estás en giras, que estás en ese crecimiento tan exponencial y tan maravilloso. Te cuento que me siento muy privilegiado por el tiempo que sé que muchas veces después de tantas giras y cosas, pues el cuerpo se va sintiendo, ¿cierto? Muchas veces. Pero te voy a hacer un paréntesis, Alejandro. Para mí cada vez que vengo contigo es venir a aprender. Así es. Entonces, pues es un privilegio también para mí el estar aquí. Sí, sí, sí. Y cuando los dos nos sentimos privilegiados, sale este tipo de entrevistas, que son entrevistas que enriquecen mucho a la gente. Para mí esta relación ha sido un regalo literal de Dios. Igualmente, y te lo agradezco públicamente porque sé, entre otras, prepárate para recibir. Te voy a decir por qué. Porque cuando uno habla bien de una persona como tú, que es 100% cierto, uno tiende como que no, ya. Sí, no, como, tú ya me quitaste eso la vez pasada. Yo sé, pero lo que quiero decir, yo lo que les quiero decir públicamente a las personas para que tengan conciencia del valor de tu canal y de todo lo que haces, es que como persona te puedo dar el testimonio como de mi familia, que te considero literal mi hermano. Igualmente, hermano. Te puedo decir que yo nunca había visto una persona tan honesta y tan fiel y tan de que dices algo y lo haces como tú. Muchas gracias. Te lo quiero decir. Pues para mí eso lo honro. Eso es admirable porque no es fácil uno sorprender a otra persona. Y cuando tú me llamas y me dices, mira, pasó esto y esto, quiero que te informes de esto, y lo haces con esa naturaleza, ¿cierto? Yo digo, de verdad que tú estás por encima de todos los estándares, y te lo digo públicamente. Te agradezco mucho, lo honro, mi querido Alejandro, y es mutua la admiración, porque me has demostrado también tu lealtad en muchas cosas. Muchas gracias. Lo que pasa atrás de las cámaras, la verdad es que es muchas veces hasta complicado explicarlo, pero estamos en un mercado de muchas situaciones. Hemos entrado al mundo cuántico juntos y todo, ¿no? Sí, exactamente. Literal, donde uno ve ya códigos, cosas, donde uno se sale del cuerpo, ¿no? Literal, totalmente. Son energías muy especiales. Y es una gran bendición para mí también, mi querido. Muchas gracias. ¿Cómo sale el seminario, mi querido Alejandro? Que todo es la pregunta que todos dicen. Bueno. ¿Cuánto tiempo tienes con el seminario? 17 años. 17 años dando este seminario. 17 años. Y estás porque te conozco, me imagino que estás en constante actualización, porque todo esto se actualiza. Sí, o sea, eso tiene algo de cierto y otra parte no. Porque cuando yo comienzo la investigación, primero un tabú total, oscuridad total de la información. Es decir, yo voy a la universidad, estudio economía. Mi papá quiso que yo estudiara economía y yo también, porque primero pues me han gustado la gráfica, los números, todas estas cosas, me han gustado los negocios, y yo dije en economía, y ya lo he comentado, esto no es nada nuevo, pero siempre hay alguien nuevo que nos está viendo. En economía me van a enseñar a cómo volverme multimillonario. Eso es lo que yo pensé. Se terminó la carrera, que si me enseñaron a volverme millonario, la respuesta es no. Me enseñaron y yo no critico, quiero que sepas esto, o sea, hay personas que critican la academia. Yo no estoy aquí para criticar la academia.
muchos universitarios nos están viendo. Yo lo que digo es que hay que complementar la educación que nos ofrece la universidad con la educación de la calle, con la educación de cómo hago dinero, cómo convierto este concepto que es algo teórico, ¿cierto? De acuerdo a modelos de diferentes, por ejemplo, el modelo de Black and Scholes, por ejemplo, que son una serie de estadísticas y que nos enseñan. Bueno, la pregunta es cómo hago dinero yo con eso. ¿Cómo hago dinero yo con econometría? Es que eso que estás diciendo es bien importante porque la gente muchas veces se pierde con tanta información. Exacto, exacto. Eso es totalmente cierto. Y precisamente estoy introduciendo el porqué del seminario, es porque cuando yo termino mi carrera, que ahí me dio mucha alegría y esto uno se enamora. Hay cierto romanticismo, ¿cierto? En exponer, en dar un tema, en preparar una exposición, un examen, en poder demostrar en un salón de que se llegó a una respuesta, pero también viene acompañado de una tremenda frustración cuando tú tienes muy buenas notas, que fue mi caso. Mi promedio en la Universidad de Tulane fue 4.97. Yo no estoy hablando bobada. O sea, yo tengo la foto de las notas, querido Nayo. 4.96 algo. O sea, eras muy, pero muy nerd. Era nerd, ¿sí ves? Porque tú ya sabes la historia. Tomaba mucho y esto. En algún punto de mi vida le supliqué al Señor que me sacara de eso y me hizo el milagro. Y entonces yo le pregunto, bueno, ¿y ahora qué voy a hacer con todo este tiempo, no? Ponte a estudiar. Eso fue lo que yo escuché. Y eso hice y lo pude demostrar. De hecho, hace poco me llamó, me contactó el presidente de una de las compañías más grandes de Colombia. Y él estudió conmigo y me dijo, no, tú eras increíble, ¿cierto? Entonces me llamó a preguntar que si estaba haciendo bien algunas inversiones y estas cosas. Pero compañero de maestría, no encontré la respuesta en economía, estudié finanzas y encontré una serie de profesores maravillosos. O sea, a mí como personas, mis profesores de la academia fueron algo espectacular, gente que sabía muy bien sus temas y todo, pero también me sentí identificado con ellos en un punto en que ellos estaban enseñando algo que primero no estaban aplicando y que también ellos en el fondo decían, yo estoy repitiendo lo mismo y lo mismo y lo mismo y lo mismo, pero ¿dónde está el beneficio económico más que unos cuantos dólares por su tiempo? Y les tocaba viajar, de hecho, con sus libros a diferentes ciudades, personas que ya estaban pasando de pronto los 60 años y cogen un avión de aquí para otro lado y a dar una cátedra, ¿cierto? Y te empiezas a cansar y esto. Entonces yo decía, aquí hay algo que anda mal. Porque eran muy pocos los profesores que realmente estaban prósperos, ¿ves? Yo dije, bueno, no encontré la respuesta en mi especialización en finanzas, me voy a ir por la maestría. Y esa fue una decisión atrevida que yo hice, porque en ese tiempo mi papá y la empresa no estaban en las mejores condiciones, pero yo dije, voy a hacerlo y tenía un convencimiento de hacer esa maestría. Y en esa maestría conocí personas que fueron claves en mi vida también. Hice la investigación, quedé número 1 de esa maestría que fue en la Universidad de Tulane en New Orleans. Pero cuando yo regreso a Colombia, esto no lo he dicho en ninguna entrevista, querido Nacho. Gracias. Regreso con deudas, regreso muy parecido a lo que le pasa a los estudiantes, ¿no? Regreso con frustración, fuera de eso me había gastado toda la plata en New Orleans. Pero con tu maestría. Pero con la maestría. ¿Y de qué sirve la maestría? Y llegué con un montón de maletas llenas de juguetes para mis hijos, pero hasta aquí. Allá estabas casado cuando hiciste la maestría. Sí, claro. Yo tenía 25 años. Entonces, ahí está un ejemplo de que muchas veces con o sin buenas notas, si no tenemos claro lo que vamos a hacer con nuestra vida en la parte financiera, pues se puede convertir en un problema. Entonces, luego llega un punto en mi vida en que empiezo a leer autores como Robert Kiyosaki, que terminé haciendo un evento con él. Y que te hiciste muy buen amigo de él. Bueno, yo estoy muy agradecido con esa educación, ¿cierto? Ahí empezó tu educación.
Sí, yo empecé a leer Padre Rico, Padre Pobre, Secretos de la Mente Millonaria, Mi Primer Millón, Piense y Hágase Rico, y me obsesiono con estos temas. Pero son temas de programación, son temas de contexto, son temas que te abren la mente, pero ahora viene la pregunta, ¿y por dónde empiezo? Entonces, a través de ciertas personas que yo empecé a conocer, empecé a escuchar sobre la terminología, sobre la acción tal, por ejemplo, una acción colombiana, en la universidad ya estaba escuchando el concepto de opciones, pero desde un marco muy teórico, desde algo totalmente diferente a lo que es ganar dinero con opciones. Lo vi desde un punto de vista más como para proteger portafolios, pero sin ningún ejemplo, digamos, real, sino todo con ejemplos de acciones de hace 20 años o 30 años que estábamos estudiando en ese tiempo. Por decirte algo, estábamos en el 2005 en ese tiempo y estábamos viendo ejemplos de 1985. ¿Ves? O sea, muy teórico. Entonces, en la medida en que yo empiezo a meterme, a hacer como una inmersión, a estudiar inicialmente los gráficos y darme cuenta de ciertos patrones, de marcos de tiempo, de ciertos instrumentos, luego empiezo a hacer una investigación en opciones. ¿Cuál es la que mejor funciona? ¿Cuál es la que se duplica más rápido? O sea, tú empezaste solito a hilar toda la información. Sí, ensayo y error. Y empiezo a darme cuenta de que cada vez que pasaba esto, si yo hacía exactamente lo mismo, tenía un resultado la mayoría de las veces positivo. Cuando ya perfeccionaba una estrategia, pasaba a la otra. Cuando ya perfeccionaba una, pasaba a la otra, ¿ya? Entonces, cuando menos pensé, estábamos en una posición en que yo ya tenía varias estrategias para ganar con la subida. Que esto es algo que es muy importante, querido Nayo, como una lección de la ventaja de estar en este negocio, de la forma como lo impartimos, de la forma como es el entrenamiento del seminario Creando Riqueza, que tiene un componente mental, un componente espiritual, un componente emocional y vienen unos resultados físicos. ¿Cuál es la gran ventaja? Y ya me voy a conectar nuevamente con la explicación del seminario. Que uno puede ganar en un mercado alcista, pero también en un mercado bajista. O sea, si la economía empieza a estar mal y hay cambios que afectan el comportamiento alcista del mercado, si tú me preguntas que si es de gran preocupación para mí, yo te respondo diciendo no. Lo que yo veo es que cada vez que el mercado me dice que va a caer, yo hago exactamente lo mismo. Pero ¿cuánto tiempo pasó para que tú comprendieras eso y cuántos errores cometiste? Varios años y muchísimos errores. Y escuché muchas veces la vocecita que tal vez tú escuchaste, esto no está bien, esto es una irresponsabilidad. ¿Y tú estabas trabajando en alguna empresa y a la vez estabas analizando este mercado o solamente te dedicaste a analizar y a invertir? Bueno, yo empecé la investigación, ¿cierto? Yo tuve un trabajo 6 meses en un fondo, pero yo no aguanté el trabajo. ¿Por qué no lo aguanté? Porque yo vengo de un padre empresario y yo trabajé con mi papá, y una cosa es trabajar con el papá, donde tú eres el dueño y donde tú tienes una autoridad, y cuando pasas a una compañía entonces eres uno más, y a mí eso me dio durísimo porque yo no estaba acostumbrado a eso. Entonces yo trabajé en este fondo, que era un fondo de capital de riesgo, de hecho, que el amigo que te digo que me conecté después de varios años que me llamó, él es el presidente de esa compañía, ha sido presidente por varios años. Mira, lo importante que es dejar las puertas abiertas, ¿no? Claro. Y él me decía, Alejandro, de verdad que lo que tú hiciste acá fue impecable, tomaste la decisión de irte, fue la mejor decisión de tu vida, entre otras, porque si no, imagínate, yo estaría todavía tal vez allá. Pero queda la relación, queda la amistad. Siempre hay que dejar las puertas siempre abiertas. Hay que, sí. Y yo en ese tiempo venía como con esa frustración. Entonces, todo lo que te estoy contando es como la emoción de por qué creo el seminario. Sí, claro. Cuando ya empiezo y yo, cuando iba, por ejemplo, de una ciudad a otra, en ese tiempo en Colombia, y yo iba en el avión, iba leyendo mis libros. Eso me daba fe, esperanza.
esa programación, empezar a repetir las frases positivas, pero todo eso yo lo tenía que aterrizar. Mi misión, querido Nayo, era aterrizar todos esos conceptos. Encapsularlos para poderlo transmitir. A algo práctico. No a algo de decir, esto es esto y esto es esto. No, no, algo práctico y hacer una historia distinta, un testimonio de vida totalmente distinto, porque cada historia es diferente. Tu historia, por ejemplo, yo nunca la había escuchado. Que un empresario termine haciendo y viviendo con esa alegría y con esa habilidad que tú tienes para empezar a cantar e ir improvisando, eso es un arte. Es un arte que tú has estado practicando. Y hay una frase muy importante que como que resume, que a veces pienso en inglés, sí. Resume lo que es tu vida y es cada vez lo hago mejor. Yo cada vez que te escucho cantar, cada vez lo haces mejor. Pero adivina una cosa, cada vez que yo invierto en la bolsa, lo haces mejor. Lo hago mejor porque voy perfeccionando el trade. Entonces, después de todo ese mundo académico, después de esa frustración, que hay personas que nos están escuchando, el cerebro no encuentra respuesta de cómo resolver ese problema. Y se están preguntando, ya no quiero más, ¿qué voy a hacer? ¿Será que voy a hacer algo con mis pertenencias? ¿Será que pido? Es que mira que no lo puedo ni preguntar, pero la gente, ¿qué hace cuando tiene un problema? Pide. ¿Pide qué? Dinero. ¿Dinero qué? Prestado. Exacto. ¿Por qué me haces decirlo, amigo? Sí. Es para que veas todo lo que hay detrás, ¿no? Sí. Entonces llega un punto en que ya esa fórmula no funciona porque estás haciendo lo mismo y estás pagando intereses. Es un círculo vicioso. Y es una cosa que se vuelve una droga, literal, y tú crees en el fondo de que siguiendo o comprometiendo o pidiendo acá o pidiendo allá vas a salir del problema y lo que estás es cavando. Y después va a ser más difícil salir, ¿ves? Entonces, yo digo, bueno, yo he pasado por esta situación, me pasó esto, hice esto. Vi mi padre, por ejemplo, cómo literal perdió su empresa porque él sabía hacer eso y ya. Entonces, a veces nos están escuchando empresarios exitosos que dije, no, yo ya me comí el mundo, estoy hecho. Sí, estás hecho mientras el negocio funcione. La pregunta es, ¿qué pasa si no funciona? ¿Qué pasa si el trabajo se acaba? ¿Qué pasa si ese puesto corporativo, que yo lo viví en muchos ejemplos en mi familia, un día te dicen, hasta aquí llegamos? Se cierran las cortinas. Exactamente. Entonces la pregunta es, ¿qué te vas a poner a hacer? A mí me pasó en el 2020. Cuéntame. Justamente. Precisamente veníamos de ya casi 35 años viviendo en nuestras empresas. Sí. Del flujo de todo y de repente... 35 años. Sí, aproximadamente cuando el 2020... Estás hablando de 2000... No, como 30 años en aquel entonces. Dice yo, ¿cómo lo voy a hacer? Si siempre he vivido en mi empresa. Y en el momento en que decidimos mi socio y yo, pues reinvertir todo lo que teníamos para poder pasar la pandemia, pues se me ocurre empezar a hacer lo de las redes, etcétera. Pues fue una reinvención total porque no tenía absolutamente nada más que hacer, mientras que mis empresas volvían a dar otra vez flujo de efectivo. ¿Qué sucede? Que regularmente las personas caen en una crisis o en un caos que les nubla y no saben más que hacer. Están en la oscuridad. Totalmente. Sí.